vamos a trabajar hoy, continuamos con el trabajo a mano alzada para poder representar las diferentes formas geométricas. Ya más adelante les informo para que prendan ahí sus cámaras. Entonces, vamos a ver esta representación de las formas. Ustedes en taller también están trabajando, los que están conmigo, los que están con la otra profesora. Después de ver el punto, la línea, el plano, qué me conforma la sucesión de puntos, qué conforma la sucesión de líneas y qué conforma la sucesión de planos hasta llegar al volumen. Entonces, ¿cómo representar esto? Vamos a ver en estas construcciones geométricas cuando se dibuja a mano alzada estas figuras geométricas. Realmente se tiene las dimensiones, las proporciones. Antes ustedes las dibujaban en sus trabajos del colegio, simplemente como hacer la forma dibujada. Ahora también pues la siguen dibujando de igual forma, pero entendiendo su composición. ¿Cuál es la composición realmente de estas formas geométricas? El círculo, el triángulo y el cuadrado realmente son las figuras básicas de la composición. Y la misma descomposición de estas nos generan otras. Por ejemplo, si al cuadrado se le corta un pedazo, pues ya me va a quedar un rectángulo, o se le adiciona otra parte o otro cuadrado, pues me va a quedar un rectángulo, así como lo explicábamos la clase pasada. Aquí traje en esta presentación unas imágenes que habíamos explicado en la clase anterior, donde veíamos todo lo del semestre, y empezamos a hacer una práctica del manejo de la mano, de soltar la mano. Ustedes, por ejemplo, empezaron a hacer ese trabajo del trazo de la línea y al final ya como que se cansaban, como que decían, ay, tengo la mano cansada, ya no más. Y de pronto volvían y empezaban, y entonces la mano era mucho más suelta. Entonces eso ayuda realmente a empezar a distensionarse y a empezar a trabajar como de una forma más suelta. Uno debería hacer 1000 planas de líneas, y ya después el trazo va a fluir y va a ser mucho más limpio, más seguro, más claro. Entonces, esa es una parte ahí importante. Aquí vemos en una de las imágenes que había traído anteriormente, de el cuadrado, el círculo, el rectángulo y la elipse. Entonces vamos a hacer este dibujo de estas formas geométricas para afianzar muchísimo más ese trazo. Vamos a dibujarlas ahorita. Esta presentación se las paso inmediatamente aquí al grupo de WhatsApp, o al grupo aquí que estamos trabajando, y ya la tienen ahí. Entonces, en una hoja de 1/4, ¿sí? Vamos a trabajar esta forma. Entonces, así como las anteriores que hicimos en cuadritos pequeños y ya después o las iniciales en toda la hoja, entonces van a ver ese proceso de trazo de la línea, ¿sí? Ya les indicaré cómo vamos a ir avanzando y verles todos los trabajos. Algunos de los trabajos ahorita le toman una foto a los 3 sólidos que hicieron, a las maqueticas, le toman una foto y la van enviando al grupo de WhatsApp, y les hago observaciones para el trabajo. Pero ahorita, no se van a distraer ahorita. Entonces, vamos a dibujar
estos cuadrados, ¿cómo los vamos a dibujar? Este cuadrado, este círculo, este rectángulo y esta elipse. Vamos a empezar de mayor intensidad a menor intensidad. O sea, que el último cuadrito que esté aquí en su hoja va a ser menos intenso. Entonces, ¿cuál es la intensidad? Que el primero, pues, es fuerte. Es un solo trazo, un solo trazo, un solo trazo, un solo trazo. Y va a ser fuerte y vamos descendiendo en la intensidad de línea. O sea, más fuerte y más suave. Vamos a trabajar en otro cuarto. Las líneas verticales, un poco más espaciadas, un poco más unidas de forma vertical y más separadas también en esa forma vertical. Y vamos a trabajar otros 2 cuadros ahí y lo vamos a repetir. Lo mismo aquí con las líneas horizontales, más unidas, más separadas, oblicuas unidas y oblicuas separadas. Entonces, en una hoja vamos a volver a dibujar, o sea, hacer este redibujo y ya luego al final de la tarde, así estemos cansados, vamos a coger media hoja y vamos a hacer ese trazo completo de lado a lado y lo van a comparar con esta primera que hicieron, que era ahí como tímida, como torcida, que me decían, no, pero me quedó muy chueca, no, pero es que me quedó muy no sé qué, no, pero es que... Entonces ahí se va viendo la evolución del trazo. Lo que necesito es que estén sueltos de la mano, que tengan esa mano muy suelta, muy libre para que el trazo pueda ser mucho más efectivo. Vamos a hacer en un cuarto también este ejercicio de esta línea. Antes lo hacíamos en tamaño grande, ahí ya lo vamos a hacer pequeño. Entonces ahí es cuando empieza uno a pulir el detalle y la finura. Entonces hacemos hasta la mitad de la hoja, las rayitas y 3 cuadritos. Aquí caben 3 cuadritos iguales que estos. Aquí estas otras 3 y hacemos uno, otro y otro. Aquí caben los 3 y aquí estas son las horizontales y estas son las verticales y las vamos a hacer aquí en el otro sentido. O sea, igualito que este cuadrito, lo hacemos aquí abajo. Entonces aquí cabe 1, 2, 3 y 4. Aquí ya vamos viendo que hay materiales y diferentes texturas. Entonces, al soltar la mano, vamos a empezar a ver cuál es la textura de la madera, de la gravilla, del ladrillo, del mármol, de la piedra como muro, como piso, ¿sí? Y aquí otra baldosa que está a junta perdida. Esta de junta perdida significa que la capa de pega es muy delgadita o no hay capa de pega, ¿sí? Aquí se ve entre la piedra y piedra una capa ahí pequeña de libre, ¿sí? Entonces, pues ahí indica que hay una pega, ¿sí? O un mortero, un cemento, cal y arena, ¿sí? Entonces, esta es con junta y esta es a junta perdida o sin junta. Entonces, ahí vamos también dando la definición de algunos elementos que hay en la construcción. Ahí esa de ladrillo pues tiene junta, entonces cuando uno ve los ladrillos así pegaditos es porque no hay junta de dilatación, está junta perdida. Las murallas, por ejemplo, las murallas de Cartagena no tienen pega, ¿sí? Simplemente en algunos puntos le echaban una argamasa que era
cal y arena, y entonces ahí se compactaban, pero esa es a punta simplemente perdida, o sea, una sobre otra. Y bueno, ahí ya llevan casi 500 años eh, 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 como un elemento portante muy consolidado y con una buena construcción. Entonces aquí hacemos la madera, ¿sí? Estas son las vetas de la madera, estas son como tablas de madera y vemos las vetas, ¿sí? Hay diferentes tipos de madera, pero esto es como el ejemplo siempre que interpretamos. A veces es tan específico la representación que hacemos del tipo de la madera que la tenemos que hacer igual, o sea, el zapán es diferente al roble, es diferente al pino, es diferente a la tigua, es diferente, ¿sí? Entonces las maderas tienen diferente textura, pero se representa de esta forma. De pronto en las obras que son de patrimonio, los levantamientos que se hacen en los levantamientos de los bienes de interés cultural que son de patrimonio, o sea, los del centro histórico o los de alguna construcción que tenga una declaratoria de patrimonio, cuando se hacen esos levantamientos tiene que de verdad ser exacto, idéntico, porque lo que se quiere es rescatar y conservar estos materiales. Entonces, algunas veces se solicita en algunas licitaciones o en algunos interventores solicitan que sea la veta exacta de la madera, pero no es que sea pues tan estricto en las otras construcciones. Esto también se hace para hacer ventas, para hacer los planos de las ventas, para hacer especificaciones de materiales. Ahorita ustedes las hacen a mano, ya luego van a dibujar ustedes en AutoCAD y simplemente en AutoCAD ya hay un archivo, ahí hay simplemente escogen una textura, ¿sí? Está en los... ¿Ah? Se llaman paquetes de texturas. Exacto, hay paquetes o ahí en el mismo AutoCAD están ahí los archivos, entonces uno dice quiero esta madera y ya, la coloca. Están ahí con los nombres de las maderas, entonces es como hacer un relleno. Entonces ahí lo importante es saber cómo se hace el relleno, que tenga la proporción exacta. Entonces cuando se dibuja a mano, se entiende cuál es esa proporción exacta a cuando uno copia ahí un archivo y lo pega, pues ahí lo pega, pero realmente hay que identificar ese punto. Entonces, aquí vamos a dibujar estos materiales y poder interpretar ya alguna textura. Entonces ya cuando tengamos todas estas texturas simplemente vamos a pasar a una planimetría y esa planimetría simplemente vamos a darle las diferentes texturas, las diferentes intensidades para representar lo que se quiere ver. Aquí en este cuadrito le podremos agregar otro cuadrito, o sea, de 3 cuadritos, ¿sí? Para que no quede este vacío ahí en el medio. Y las letras, entonces ahí vemos que en el computador hay los tipos de letras, todas las fuentes, en qué letra queremos escribir. Entonces, como les decía la clase pasada, todas las personas tendemos a dañar un poco la letra porque ya se escribe mucho en el computador, entonces ya es muy poco lo que escribe uno a mano, pero realmente es importante que el arquitecto tenga una buena letra. Ustedes han visto que antes los médicos
hacían unas fórmulas médicas, aunque ya las fórmulas salen del computador, y hacían ahí unos garabatos que nadie les entendía. Entonces ya los obligaron a que tienen que escribir bien, o sea, ¿por qué el garabato? Como si en las farmacias tuvieran que interpretar. Entonces, como hubo tantos errores, en la entrega de esos documentos les empezaron a exigir que escribieran, y a ellos también hacen planas para poder hacer bien las letras, ya médicos, especialistas, y empiezan a hacer letras. Entonces vamos a hacer esta del centro, que es la letra, o sea, esta de acá. Y ya hacemos esta plana. Y ya después todo lo que presenten tiene que tener una excelente letra. Entonces, ay no, pero es que eso era anterior. Nada, yo voy a evaluar la letra, la ortografía. Es muy importante la ortografía, cometen muchos errores de ortografía. Las tildes, las letras que van en mayúscula, en minúscula, esta mañana hacía unos grupos de trabajo para taller, para una exposición, los que están conmigo aquí, y veía que, entonces les dije, envíenme sus nombres en los grupos. Y qué cantidad de errores de ortografía, o sea, escribiendo sus propios nombres. Y los escriben mal, escriben los nombres en minúscula, el apellido en minúscula. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque algo importantísimo en un profesional, o sea, en un bachiller, es demasiado importante. Hay algunas palabras que se le pueden pasar a uno y comete un error, o sea, las más graves son las de S y la C, si termina en ción con S o termina en C, ción. Entonces, ese error se comete bastante, pero bueno, ahí hay ya diferentes herramientas para poderlo ver. Entonces, ya no se va a aceptar. Ayer nos pasaron un comunicado de que no se podía aceptar un error de ortografía. Y bueno, eso está bien, porque así vamos a ser mucho mejores profesionales. Entonces vamos a hacer esta de la A, y también vamos a empezar con intensidad, o sea, haciéndola más fuerte hasta más delgada, después más fuerte hasta menos intensa. Y trabajamos ahí esa parte. Tenemos en nuestra programación, trabajar esta parte de las figuras geométricas, del círculo, el triángulo, el cuadrado, y realmente qué se conforma con estas formas. Entonces vamos a tener una disposición de nuestras maqueticas, y vamos a dibujarlas. Entonces, ¿cómo empezamos a dibujarlas? Vamos a colocarlas ahí en la mesa, ahí al lado donde tienen su computador, su teléfono, y vamos a empezar a dibujarlas simplemente para soltar el trazo. Ya más adelante vamos a ver cómo es el manejo de la perspectiva. Ahorita, simplemente, así no nos quede en su perspectiva tan clara, pero es para empezar a afianzar ese trazo y empezar a ver que podemos dibujar unas imágenes con estos sólidos, con un punto de fuga, si son axonométricas o isométricas, ¿sí? Que ya veremos cuál será el isométrico y
asométrico, si es con un punto de fuga, que ya son más los volúmenes. Entonces, es para poder afianzar el trazo con estos volúmenes, que seguramente les va a servir a algunos en taller. ¿Sí? Los que están conmigo en taller les va a servir porque vamos a hacer composiciones de taller como estas, donde vamos a intersectar, o sea, este cilindro se intersecta en ese cubo y entonces, ¿qué se genera compositivamente? Una definición de un espacio, ¿sí? Entonces, es esa relación que hay ¿Me entre la podrías repetir? forma y la... Se me cayó el internet. Dime, Yo que si me ¿dónde puedes te quedaste? repetir. ¿Dónde te quedaste? Ahí donde estás explicando sobre cómo el manejo de las figuras. Listo, entonces vamos a utilizar las maquetas que hicieron, o sea, las figuras geométricas como estas, y vamos a empezar a simplemente a tener una localización, una disposición, y empezar a dibujar para afianzar el trazo. Y seguramente vamos a intersectar, ya luego a cortar, a pegar, para trabajar figuras como estas. Entonces aquí se va a entender el trazo, el manejo de la línea, la verticalidad, la horizontalidad, la diagonalidad. Y poderla ver. Aquí, entonces, vemos que estas figuras básicas, las figuras geométricas básicas, como son el círculo, el triángulo y el cuadrado, las formas básicas de la composición, sí, que las podemos ver, como les decía esta mañana, por ahí hay como unos 4 o 5 que están conmigo en la mañana. Vemos qué significa realmente estas figuras básicas, simplemente es entender cómo realmente se conforman, y les mostraba aquí que en la Bauhaus, una escuela de arquitectura que nació aproximadamente en 1930, 1932, antes de la Segunda Guerra Mundial, y esta escuela realmente generó un cambio fundamental en la arquitectura. Se empezó a retomar todos estos artistas que empezaron con el siglo y con estos nuevos cambios, como vimos los pintores constructivistas, Kandinsky, Kleber, Delanois, ¿sí? Todos estos que comenzaron y rompieron con ese clasicismo anterior. Entonces, en esta escuela de arquitectura, que realmente esta ha sido una escuela, pues es una universidad, pero su promotor, su iniciador de este, que fue Walter Gropius, realmente determinó que debía ser una escuela de arquitectura y llamó a los grandes arquitectos del mundo para que trabajaran allí en esta escuela, y tuvo un nivel muy alto de diseño. Era la escuela fundamental de diseño, donde se hacía diseño industrial, diseño gráfico, todos los diseños. Y bueno, esta escuela terminando en la guerra, porque esta escuela está en Alemania, hay 2 ciudades, una de ellas es Dessau, donde empezó esta escuela de arquitectura, sus edificios ahí permanecían, y bueno, ellos eran muy socialistas y el gobierno los sacó, les dijo no, se van del país, y se van. En ese momento pues mandaba ahí el Tercer Reich, y bueno, todo el que no cumpliera con sus órdenes, entonces pues se iban del país o los mataban.
y realmente ellos pues se fueron de ahí, se fueron para Estados Unidos, y en Estados Unidos también fueron grandes arquitectos. Unos se fueron para Inglaterra, y esta escuela se acabó más o menos hace unos 20 años aproximadamente, renació con otros arquitectos, otros promotores, y bueno, es una escuela de arquitectura muy importante en el mundo, no como la que fue a sus inicios, pero existían sus edificios, y realmente aquí de esta escuela nos da grandes enseñanzas del diseño. Entonces, los buscan, estos están en internet, están en la biblioteca de la universidad, y si no están en la biblioteca se los consigue, se los compra. Eso es algo bueno que tiene la biblioteca de la universidad, que le compra uno los libros que uno pide. Entonces, está que es la Bauhaus y la teoría del diseño, y entonces empieza desde el punto, la línea y el plano. Veíamos anteriormente Kandinsky, cómo nos explicaba ahí en unos YouTube que les pasé ahí, espero que lo vuelvan a colocar para que los vuelvan a mirar, que es una línea recta, una línea curva, una línea oblicua, qué significa cada una de esas líneas, porque esto es el complemento de taller, ¿sí? O sea, aquí aprendemos a dibujar más de lo que se dibuja en taller. Aquí vemos el círculo, el triángulo y el cuadrado, y los colores primarios, que es el amarillo, el azul y el rojo, y la combinación de estos elementos pues es donde salen los demás colores, o sea, el amarillo y el azul, sale el verde, y del morado y del rojo y el amarillo sale el naranja, del morado y el rojo sale el morado, y así sucesivamente las diferentes tonos de color. Entonces, aquí nos ilustra grandemente. Vemos en estas figuras del centro como hay unos llenos y unos vacíos, ¿sí? Es la misma figura, pero fíjese cómo con sus colores se interpreta de otra forma, o sea, es la forma de expresar lo que quiero ver, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la expresión? La expresión es cómo se dibuja. Entonces, esta que está en negro, pues es el mismo dibujo, pero sí ve que hay como dos representaciones totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo es esa representación gráfica? ¿Sí? Fíjense que esta, que es simplemente una línea negra sobre blanco, se ve una cosa, y esta se ve otra cosa, siendo la misma forma, el mismo diseño. Entonces, ¿cómo es esa representación? Esta la podríamos hacer en rayado, oblicuo o vertical, y también nos va a dar otra representación gráfica, o sea, la expresión que le damos a estas formas. Así como cuando diseñamos una fachada, entonces le damos la expresión que queremos con las texturas, con el material que lo representamos gráficamente. Aquí vemos el círculo, el triángulo, el cuadrado, para entender un poquito cómo son los triángulos. O sea, este es como un recordatorio más de su colegio, que lo veían por allá como en, no sé, por ahí como en segundo, tercero de primaria, que veían unas formas geométricas y las dibujaban. Entonces es como ver esa representación, que esto también lo expliqué en taller. Esta última parte la expliqué en el taller para poder realizar las composiciones, unas composiciones con triángulo, unas con cuadrado, otras con el círculo, y qué significaba cada uno de ellos. Entonces, cada vez que dibujen ustedes un triángulo, pues realmente que tenga
una geometría clara y no unos triángulos ahí todos chuecos que uno no sabe si eso no es triángulo. Entonces hay triángulos equiláteros que son con sus ángulos de 60 grados, todos sus ángulos son iguales. Esto es de pronto repetitivo para ustedes, pero no sobra volverlos a recordar. Hay un triángulo isósceles donde tiene dos de sus lados iguales, dos de sus catetos iguales y tiene una base diferente, o sea que hay dos ángulos iguales y otro ángulo que es totalmente diferente, como lo observamos aquí. El triángulo escaleno, donde todos sus ángulos son diferentes, son agudos, ¿sí? Pero es una figura perfecta, o sea, el triángulo es la figura perfecta, es la figura por excelencia estructural, o sea, el triángulo es la figura perfecta de la estática, de la composición, de la geometría, de la aritmética, ¿sí? Es la figura perfecta. Entonces, así tengamos todos sus ángulos diferentes, o sea, todos estos ángulos que son a 30 grados, a 60 grados y a 42 grados aproximadamente, nos muestra este escaleno. Y los tres esenciales, o sea, los tres tipos de triángulos son estos, pero encontramos también el triángulo rectángulo, que tiene sus dos de sus lados tienen un ángulo de 90 grados y que lo trabajamos realmente para tener una claridad en cuanto a la verticalidad y la horizontalidad. Entonces, ahí vemos que estos dos lados, o sea, el cateto A, el cateto B, que tiene estos 90 grados, pues realmente me define una hipotenusa y de ahí es donde salen las diferentes reglas matemáticas y fórmulas matemáticas para poder realmente medir un cuadrado, sacar un rectángulo, sacar una área, que seguramente en otra materia, en construcción, tienen que hacer en esta primera parte las sumatoria de las diferentes áreas de un proyecto. Entonces también hay que sumar estos que son los triángulos. Aquí vemos el círculo. Entonces, ¿cuáles son los elementos del círculo? Hay un centro, hay un radio, hay una cuerda. ¿Cómo se saca el área del círculo? El área del círculo es pi r al cuadrado. Acuérdense que pi es 3,1416, que fue una determinación que realmente se hizo en la antigüedad, y con eso podemos sacar el área de esta forma, porque antes pues con el cuadrado era lado por lado y ya, ¿sí? Sacamos el área. Entonces este círculo también en diseño, más que sacarlo el área, pues en diseño tiene una forma también pura, pero también se puede descomponer, y esa descomposición nos genera otras formas geométricas, pero que son o sea, son correspondientes la una a la otra. Entonces, cuando hacemos una composición con círculo, pues ahí estamos también determinando el orden de la composición, ¿sí? Entonces, al tener ese orden con unas medidas, esta mañana teníamos unas composiciones donde era con círculo, triángulo y cuadrado, y entonces hacían unos círculos ahí todos chuecos. Entonces, es que es mi primera composición, no importa.
No importa, eso es como en kinder cuando les ponían a hacer bolitas y palitos, entonces si le quedó torcido el palito, entonces la profesora o la mamá le decía, borre y hágalo derechito. Entonces, igual aquí, o sea, es tener esa práctica, es tener esa práctica, o sea, la continuidad de estar trabajando y de hacer estos trazos y de definir que las cosas se hagan limpias, puras, rectas, esto se da con la práctica. También les daba el ejemplo del deportista, ¿sí? El deportista que aquí en este grupo de primero, no sé si está en este grupo o en el otro, hay uno que escribe por ahí, pues por ahí en los grupos lo veo que es beisbolista, me parece que pertenece a un equipo profesional de béisbol. ¿Y cómo se da? O sea, un deportista no nace hoy y ya mañana es campeón. No, un deportista se hace. Todos los días hay que practicar, todos los días hay que hacer el ejercicio, todos los días hay que practicar, que jugar, que hacer, que tener esa práctica. Nadie nace hecho el día que nació, sino esto se hace con esa práctica. Hay personas que tienen un talento eh, eh, importantísimo y ya tienen esa facilidad para el trazo, para el diseño, ¿sí? Y hay otras personas que con su perseverancia también alcanzan cosas demasiado grandes. Entonces, aquí traigo esta forma del círculo y esta composición en blanco y negro, esta está en colores, esta es de uno de los artistas de principios de siglo, de los pintores constructivistas, ay, este de ver Posada, no sé qué querrá, y la traigo aquí en matices de gris, de blanco y negro para ver la expresión que hay. Entonces, con las diferentes tonalidades de expresión que hay en esta composición, pues realmente representa algo. Entonces, vemos que hay un gris clarito, un gris más fuerte, un negro, un blanco, o sea, se identifican las diferentes formas geométricas. ¿Con qué? Con la representación del trazo que se le da. Y el cuadrado, pues es la figura perfecta donde están sus 4 ángulos de 90 grados, sus 4 lados iguales, y cómo a partir de esta figura todos los arquitectos, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, pues parten también de esta forma. Y aquí pues les traigo una de las figuras de Mondrian, Mondrian, donde el cuadrado realmente es una figura que organiza, que ordena, que define unos espacios, y vemos aquí en este cuadro de él las diferentes intensidades y qué representa esa intensidad en la expresión que le da el color, a pesar de que él dibujaba esto con pues lápices, marcadores, pinturas, y tenía unos trazos se hacían trazos con paralelas, escuadras, con herramientas, pues en esa época no existía el AutoCAD, ni el Archicad, ni el 3D Max, ni el Rhinos, ni ninguno de esos. Entonces pues esto era a mano totalmente, pero ¿cuál era esa intensidad? Y vemos aquí uno en blanco y negro, que es el cuadrado perfecto, pero con sus diferentes trazos, ¿sí? Hay un trazo que está
vertical, el primer trazo es vertical, si lo pueden observar, y el segundo trazo para poder definir, afianzar, limpiar, arreglar, pulir una composición, entonces le da un trazo oblicuo. Entonces simplemente en vez de rellenar, porque no es rellenar las áreas, sino es de dibujar con los diferentes trazos. Y si quisiéramos realmente pulir mucho más este trazo que está en negro en esta figura del centro, lo haríamos en una forma vertical, perdón, horizontal. Ahí está vertical y está oblicuo. Y lo hacemos en una horizontal y queda muchísimo más pulido el color. Entonces, aquí explicábamos en taller, o sea, retomé estas 3 figuritas de las formas geométricas básicas para poder ver que en estas formas nosotros vamos a definir una expresión muy clara y cuáles son como esos parámetros de las formas muy generales. El fundamento original de estas formas pues es matemático y es geométrico, ¿sí? Entonces, pues no nos vamos a ir a todas esas fórmulas matemáticas, sino lo que nos interesa es la forma y su forma de expresión. Entonces, aquí también explicábamos que con una malla de esta que se ve en positivo, las líneas negras aquí, ¿sí? Nos enmarcan una cosa y aquí las líneas están blancas. Entonces, si hacemos este dibujo al contrario, pues realmente, ¿qué sería? Si dibujamos esto en negro, lo que está en blanco, lo dibujamos en negro y lo que está en negro lo dejamos en blanco, entonces, ¿qué pasaría en esa composición? ¿Cuál sería la lectura que nos da esa composición? Entonces, ahí explicaba la identidad de lo que es una pintura y esa pintura también cómo evoluciona hacia un volumen y qué identidad nos da ese volumen. ¿Sí? La identidad es definir qué es eso. Entonces, cuando hacemos una composición, pues es darle la identidad realmente a lo que estamos haciendo, o sea, que tiene unos órdenes, que tiene unos principios ordenadores. Fíjense que ustedes ya empezaron a ver algo de los principios ordenadores, nosotros estamos empezando a ver algunos principios ordenadores. ¿Para qué? Para ordenar esas composiciones y darles una intensidad. Entonces, ahí hacemos composiciones que tengan alegría y otras que tienen tristeza. Entonces, ¿cuál es esa? ¿Cómo se representa ese tipo de composición? Ya les veíamos algunas que tenían, hagamos una composición con movimiento. O sea, ¿cómo dibujar algo que tenga movimiento? Entonces, listo, ahí veíamos unas que tenían en sí movimiento y otras que eran unas zonas de interés o que tuvieran una zona de interés representativa, ¿sí? A los que están conmigo, por ejemplo, en esta pintura, me decían, denos un ejemplo. Entonces, ¿cuál sería el ejemplo para decir, mire, es que la zona de interés aquí en esta composición sería el rojo, es la zona que resalta, es la zona de mayor tamaño, es la zona importante, ¿sí? Y hay una composición. ¿Quién tiene prendido ahí? Mabel. Mabel ahí, por ahí veo un invitado que es Murra. Murra. Profe, yo no tenía el micrófono encendido. Profe, le escucho. Murra, ¿por Sí. qué te veo aquí como invitado? ¿No entraste? Sí, profe, si quiere me salgo y vuelvo a entrar. No, sino que ya habías entrado y entonces te veo como invitado y no sé, y ahí hay otros 3 que están como invitados. Bueno,
Ahí lo importante es que estén en clase, pero pues lo veo y digo, ¿por qué estarán invitados? Lo mismo Semi Gómez. Bueno, no importa, pero hay que mirar qué pasa porque están ahí como invitados. Entonces, es cómo representamos, cómo es nuestra expresión que vamos a dar. Entonces ya entendiendo cómo es qué es un círculo, un triángulo y un cuadrado, pues vamos a realmente a dibujarlos. Entonces, ya hicimos aquí en estas anteriores unas planas que las van a hacer ya mismo, las van a complementar y vamos a trabajar en esta, ¿sí? Entonces, vamos a colocar la esfera ahí al frente y la vamos a dibujar. No podemos utilizar el compás, no podemos utilizar nada a mano alzada. ¿Sí? Cuando alguien por ahí escribió, profe, yo hice la plancha con regla. Entonces yo digo, pero ¿qué sería lo que pasó ahí? Profesora, Yo digo, pero profesora, duré 4 horas explicando que era mano alzada y entonces me profesora, dice, dime. ¿puedo hacer el concepto de boceto? O Sí, solamente dibujar el círculo a cero sin ningún tipo de ayuda. O sea, no usar herramientas. no usa reglas, ni compás, No, yo ni sé, escuadra. exacto. Yo, Ya yo para después poder, utilizarán toda su vida las escuadras. Pero bueno, no, 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 hay no, muchísima, pues yo no, no, creo eso no que, es lo que quiero dime, a lo último que no te escuché. decir, sino que yo copio el concepto de que tiene que los círculos, que hacerle un boceto para poder que me quede el círculo más redondo, no sé. Sí, el primer círculo le va a quedar torcido, chueco. Y ya el segundo le va a quedar mejor, y el tercero le va a quedar mejor, y el cuarto le va a quedar mejor, el quinto le va a quedar mejor, y ya después de que No, si haga no, yo no, 300 pero ya círculos, eso pues ya, ya lo hace perfecto. Pero si usted deja de dibujar, ya hace 300 y usted dice, ya, esto no se me olvida nunca. No, si deja de dibujar, ese se le olvida, ese es como el campeón de fútbol, el campeón de básquet, el campeón de béisbol. Si deja de jugar, pues se le olvida y ya después no puede. Eso no es como los que dicen, no, es que eso no se olvida, como montar en bicicleta, que eso no se olvida. Claro que se olvida. Entonces, y no tanto que se olvida, sino que se pierde esa práctica que es tan importante. Entonces, pues no vamos a utilizar ahorita ninguna herramienta de esas. O sea, yo les pedí que las escuadras, que la paralela, sí, las vamos a utilizar. O sea, eso es para que las vayan buscando. Vamos a trabajar en la mayor parte del tiempo a mano alzada, pero también vamos a utilizar la paralela y las escuadras para que ya vayan avanzando hacia el proyecto de taller y hacia el proyecto del siguiente semestre. ¿Mm? Entonces, es para que las busquen y no de una clase a otra. Bueno, para la próxima clase una paralela, una escuadra de 45, una escuadra de 60, una regla, la mesa colocada para... No, o sea, para ir pidiendo. Por eso yo la clase pasada pedí ahí lo que vamos a utilizar en el semestre. Entonces, vamos a hacer esta plancha. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues vamos a dibujar esta figura geométrica, pero con los volúmenes que hicimos ahí, con las maqueticas que hicieron ahí. Entonces, ya vamos a hacer, las vamos a disponer. Vamos a dibujar primero una por una, luego, como les mostraba anteriormente, y luego vamos a disponerlas de tal forma que las van a dibujar como estén dispuestas. Entonces las colocan ahí, me envían una foto
y vamos a empezar a dibujar. Entonces ya les envío esta presentación por aquí, pero aquí hay algunos invitados, entonces no les llega, no importa. La voy a poner en los dos lados para que la tengan y van trabajando. Entonces vamos tomándole fotos, o sea, la colocan ahí en su mesa, las maqueticas, y le toman una foto a las maqueticas ahí unidas, sin hacer de pronto tanta composición, o si ven que se agranda mucho, pues le colocan la esfera encima de alguna de sus figuras. Para estar Y se compró una bolsa de por cierto. Mal. sí, era hacerlas de la forma más fácil. Ya en taller se las pedí, en talleres para hacer esa composición, y aquí para disponerlas de tal forma que podamos dibujar y que podamos hacer el trazo. Profe, por Dime. ejemplo, yo para el cilindro cogí un cono de papel higiénico y Perfecto. cubrí la parte de arriba y de abajo. ¿Está bien? Perfecto, perfecto, sí, o sea, no quedó de 10 centímetros su diámetro, no importa, pero está perfecto. Yo les iba a decir y dije, un rollo es fácil y simplemente le ponen las dos tapitas, pero entonces dije, es muy pequeño, ese tiene 4 o 5 centímetros. No me acuerdo. Tiene 4 de 4, diámetro. exacto. 4, sí, mire, toda la vida uno... A veces sí ve que toda la vida coge uno lo mismo y no sabe cuánto mide. Pero son cosas que ahí es donde uno empieza a ver cuál es la proporción, las medidas. Sí, está bien los rollos, o sea, y de ahora en adelante, por ejemplo, para taller, deben guardar todos los rollos que sobran del papel del baño, los rollos del papel que se utilizan en la cocina, todos los cartones que salen de las cajas de la cocina, o sea, con todas esas cajas que sobran, vamos a utilizarlas para hacer maquetas. Nosotros aquí en Expresión no vamos a hacer maquetas, esta, y de pronto por ahí vamos a hacer otra, pero no es... No es mucha maqueta, pero guárdenlas. El semestre pasado, sobre todo el antepasado, o sea, el primer semestre del año anterior, o sea, cuando ustedes estaban en 10º y 11, que estuvimos bien guardados, o sea, que no podíamos salir a la calle. Que no podíamos salir, entonces, ay, pero yo dónde compro, pero es que no puedo salir a la calle, pero es que no tengo pico y cédula, pero es que mi mamá no tiene pico y cédula pasado mañana, pero... Y entonces yo empecé, bueno, de ahora en adelante las maquetas van a ser con lo que sobre en la casa. Entonces de la casa sobra la caja de la harina, la caja de la pizza, la caja de los huevos, todas esas cajas que uno bota, todo eso lo vamos a guardar y todo eso sirve. Y vieran las maquetas tan lindas que salieron de todo ese recicle, pero a veces se rehusan. Entonces voy a pasar voy a pasarlo aquí primero por el WhatsApp. Profe, ¿por dónde le mandamos las fotos?
Ya les voy a indicar. Ah, ahorita la foto de las maqueticas por el WhatsApp. Por el WhatsApp, por el grupo, ¿no? Se la enviamos enseguida, profe. Ya mismo, y entonces la voy evaluando, la voy mirando y les hago observaciones, digo, no, eso está muy chueco, está cortado con los dientes, está mal pegado, vuelva y hágala, esta está perfecta, uy, pero esta pelota, ¿qué fue? Entonces ahí veo como una desproporción de la pelota. Yo les dije pelota, bueno, encontró esa pelota, entonces fíjense que ahí hay como una desproporción. Ya les hago esta segunda es de JL. ¿Quién es JL? Yo, profe, Jalal Bravo. Ah, Halal, si es Halal, yo decía, son como siglas. ¿Te llaman Halal? No, Yusef, Jalal es mi apellido, pero es más fácil. Ah, bueno, Halal es tu apellido, bueno, chévere, es que es un apellido árabe, ¿cierto? Sí, señora. Es un apellido árabe, sí. Sino que esas ya aparecen compradas, hechas, listas de la papelería, aunque esas también ya las venden en las papelerías. Y voy a pasar esta por aquí, voy a intentar salas de sesión. Ah, en archivos. Sí, ahí ya la envié al Teams. Revisen a ver, por favor. Jorge Manuel me la envió al Teams. Mandémosla al... Ah, no. Vi que habías enviado algo, pero... Vamos a buscar. Sí, Jorge Manuel. ¿Tú enviaste al Teams? Jorge. Profe, no la envié a ti. ¿No la enviaste a ti? No. Ah, es que veo que me aparece aquí como si hubieras enviado, pero abre el archivo y no hay nada, pero se ve como si hubieras enviado un archivo. No, mandémoslas a... No sé por qué me apareces ahí. Pero, ¿me pueden decir si aparece en Teams también el archivo? Profe, si está hablando de la presentación, a mí sí me sale. Yo la descargué, de hecho. Sí, la presentación, lo que vimos ahorita. Sí, profe, yo la acabo de descargar en Ah, PowerPoint. A mí también me sale, profe. de Teams. Sí, Sí. Ok, perfecto. hay alguien que está haciendo feedback. ¿Qué está haciendo qué? Feedback. Feedback, ¿qué es eso? Es cuando tiene un altavoz cerca del micrófono. Como un chillido. ¿Quién será? Aquí lo que yo tengo es un viento terrible.
Se silenció, profe. ¿Sería que ese ruido era por el mío? Pues yo no tengo ningún amplificador, pero no creo que sea el viento. Bueno, entonces vamos a ver estas. Entonces ya van bajando y van dibujando y vamos a armar en la bitácora. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la bitácora? ¿Cómo realmente armamos la bitácora? La bitácora, así como en taller, no sé si la profesora Yolanda ya les habló de la bitácora también. Señora. Sí, profe. Exacto, entonces ustedes deben tener ahí su bitácora y de ahí van condensando todo su trabajo, van acumulando todo su trabajo. Por aquí vamos a tener su bitácora porque esa bitácora la van a pedir en la carrera durante tres épocas diferentes, o sea, para pasar a cuarto, para pasar a séptimo y ya para graduarse. Como estamos en miras de acreditación, los pares académicos, que son las personas que vienen del Ministerio de Educación y que vienen del CNA, que es el Centro Nacional de Acreditación, pues piden las bitácoras, o sea, qué es lo que realmente hacen los estudiantes en sus clases. Entonces, eso es muy importante que lo vayan teniendo. Y esto también se evalúa, o sea, no se evalúa como que mañana califico bitácora, sino es una evaluación. Aquí en el clase a clase yo les coloqué 10% de evaluación tal día, revisión de bitácora, es como para que se adelanten, para que tengan todo muy presente. Ahorita vamos a hacer 2 bitácoras, esa donde están haciendo sus ejercicios y esta digital. Entonces cada plancha que dibujen la van a armar por... ay, sí, ya me salió. La van a armar ahí en un PowerPoint. En un PowerPoint van tomándole la foto y van haciendo como un librito, ¿sí? Como en una diapositiva van pegando la foto. Y entonces ahí vamos a ir viendo ese proceso evolutivo. Entonces, las planchas que ya dibujaron las van a ir teniendo y ya ahorita miramos el clase a clase exacto. Si es para la próxima, revisamos bitácora y entonces vamos teniendo ese proceso. Bueno, en esta primera que es... Las hojas de la bitácora deben tener algún tamaño en específico. Todas las Sí. Sí. Un cuarto, ¿no? Sí. Ah, listo. ¿Tú no estabas en la clase pasada? Sí, sí, claro, sino que a veces usted nos decía como que no, que pueden empezar con una hoja tamaño carta. Es que la clase pasada no tenían hojas, entonces, ay, profe, ¿será que puedo empezar con la hoja del cuaderno? Pues sí, cualquier cosa para no rayar la mesa. Pero claro que tienen que hacer su bitácora perfecta, o sea, eso era por la clase pasada, ¿sí? Que llegan a clase sin un lápiz, sin un papel, sin nada, como de visita, no. A cada clase hay que llegar preparado. Sí, eso es como cuando uno va a una fiesta, va preparado para la fiesta, ¿cierto? Entonces aquí también viene uno preparado a la clase. Bueno, Profe, aquí, una pregunta. este es invitado, entonces no me sé el nombre. Dime. Profe, yo agarré todas las planas que usted nos mandó a hacer y les tomé fotos y las puse en un archivo en PowerPoint. Entonces, Exacto, perfecto. allí mismo agrego la foto de las maqueticas estas. Todavía no. Vale, profe. Espere a ver, porque si esta maquetica le salió muy fea, pues es mejor que ni la ponga. Entonces, ¿qué tal que sea fea? ¿Para qué pone una foto fea? Entonces es como la novia. Si la novia es tan fea, eso uno no la pone en ninguna parte esa foto.
Ahí esa está ahí escondida. Ahí esa está escondida. Ay, se me perdió se me perdió el WhatsApp. Aquí hay una hoja abierta que no sé qué será. Ah, ya, como está ampliado, bueno, entonces aquí, bueno, no me sale la imagen del nombre. ¿Esta de quién es? Ahí están viendo. Ay, silencio. Esta es la mía. Ay, qué feo. La mía, ¿cómo es tu nombre? Es que antes me salía, pero ahorita cuando la amplié, me quedó el nombre del teléfono y se fue tu nombre. ¿Cómo es tu nombre? Él se llama Jorge Manuel, profe. Él se llama Jorge Manuel. ¿Qué pasó? Bueno, Jorge Manuel, aquí veo que hay como como que no corresponde una a la otra. Entonces, cuando no hay como una coherencia entre uno y el otro, pues no está bien. Creo que el cuadrado, el cubo que es el de rojo está como muy grande con respecto al cilindro, al cono y a la pirámide. Entonces, creo que a ese cubo hay que bajarle un poquito la dimensión. Simplemente ahí lo despegas. Simplemente lo despegas y lo achicas un poco. Y esa pelota toca comprar ahí una bolita de icopor mucho más pequeña, porque entonces se sale de la proporción lo que se quiere dibujar para hacer composiciones como las vimos anteriormente. Entonces ahí hay que arreglar, esas. Profe, Señor. profe, pero ay, no sé bien, pero el cilindro sí, si quiere le activo la cámara y le hago la medida por el cubo. Está como desproporcionado ese cilindro con el cubo y bueno, y con la bola también. Yo les dije una bola, si tienen por ahí una bolita pequeña, pues para que no compren. Pero esa es una pelota ahí gigante. Que iba a revisar. ¿Señor? ¿Qué era lo que usted iba a revisar? ¿De O sea, qué? no me refiero a las figuras que tenemos, ¿no? Sino a lo anterior, una cuestión que dijo y no me acuerdo. ¿Me Que puede lo repetir la palabra? vamos a hacer en una bitácora. Vamos a tomarle fotos, lo van a ir colocando en unas hojas de PowerPoint, que es lo más fácil, y yo ya les indicaré cuándo me las envían. Vale, gracias. Bueno, estas figuras, ay, yo no sé por qué se fueron los nombres aquí. Estas figuras están bien, están proporcionadas, sobre todo la esfera le quedó muy bien. Aquí a Murra también le quedó bien las figuras, hay como algunos mordisquitos ahí en las figuras, pero están bien, están proporcionadas. Estas también le quedaron bien, de pronto en el cilindro hay como en la parte superior que está como mal pegado. Pero están bien. Entonces cartulina, aquí vemos esta de cartulina de Carolina. Sí, Carolina.
Esta Luisa Bermúdez, ¿esa esfera está rosada o es la luz? Es la luz, es la luz. Ah, ok. Veo ese cilindro como chueco, como torcido, como que hay un lado más alto que otro, Luisa. Mídelo, a ver, por favor. Si quieren les muestro una foto otra vez que ahí no sé por qué se ve así. Ah, ok. No, listo, dejémosla así. Yo le creo. Sino que tiene unos efectos especiales. Este es el de... Se perdió el nombre. ¿Este quién es? Que me tocaría devolverme para mirar el nombre. Yo, profe Luisa Álvarez. ¿Luisa? Sí, señora. ¿Hay dos Pero Luisas? Álvarez. Sí. Ah, es que hay dos Luisas. Ah, bueno, Luisa, las dimensiones están buenas, el tamaño está bueno, pero está mal pegado. Sí, de pronto porque se hizo con papel y entonces la cinta se chuequea. Esas aristas, mira, la arista, ¿cuál es? Es el borde, la línea. ¿Sí? Por ejemplo, ahí en su mesa, pasen la mano ahí por la mesa, la punta, el filo, el borde, ese se llama la arista. Entonces veo en esas aristas del cuadrado y de la pirámide que no están bien pegadas, no están, seguramente al pegarse dobló algo arriba, entonces hay que pegar bien esas aristas, hay que hacerle el doblez y el corte perfecto para que te queden bien, porque así mismo va a quedar el dibujo, porque yo voy a decirles, dibujen exactamente ese cubo, entonces usted me dibuja ese cubo y entonces le va a quedar torcido, entonces digo, no está bien. Entonces, por hoy, pues vamos a trabajar ahí, pero vas a mejorar estas figuras. Bueno, profe, gracias. Este es Eider Posada. Eider, también veo estos bordes. La foto no se ve tan clara, pero veo los bordes, sobre todo el de la pirámide, torcido, chueco, mal pegado, tiene unos huequitos. En el borde del cilindro también veo la tapita como un poquito más grande de lo que es la forma del cilindro. Entonces, pulidos, vamos a ser muy pulidos. Entonces, así como somos pulidos en las maquetas, pues vamos a ser pulidos también dibujando. La esfera le quedó perfecta. La esfera le quedó perfecta a Eider. ¿Esta esfera en qué es? ¿Esa bola de qué es? Profe, esa es una bombilla que se me rompió y entonces le rellené. ¿Y es redonda? Sí, es redonda y entonces le tuve que rellenar la otra parte para que quedara perfectamente redonda. No sé si... Muy linda. Listo, esta sí, también. Plástica. ¿Es plástica? Sí, señora. Yo no he visto esas plásticas. Esas bombillas Yo no sé, plásticas se no las he visto. consiguen en Home Center y creo que también las he visto en Ara. Ay, no sé, hace mucho tiempo que no compro un bombillo. Veo en ese cilindro que no está como bien pegado, no está bien cortado, o sea, ahí se ve como medio chueco el empate, o sea, se ven bien proporcionadas, escaladas, en su conjunto se ven bien, pero el cilindro ahí no está tan pulido, entonces ahí te vas a pulir más en ese, y de pronto si puedes arreglar un poquito ese borde, pues es mejor. ¿Y esto qué es tan grande?
¿Esta de quién es? Ay, qué pesar que se me fueron los nombres aquí. ¿Esta de quién es? Profe, es mía. ¿Cómo es tu nombre? Es que como estoy aquí en pantalla gigante. Mabel. ¿Mabel? Sí, señora. Mabel, ¿cuánto tiene cada figura de esas? Por el reloj veo ahí que sí tienen como 10, 15 centímetros ese cubo. Sí, señora, tiene 10. ¿Tiene 10 centímetros? Sí, señora. Se ve gigante, o sea, la foto está Sí, igual, por la foto. la foto está cercana, está bien, entonces se ven los detalles perfectos. Miren la perfección del detalle. O sea, está chueco, mal cortado, mal pegado. Se ve perfecta, esa foto es perfecta. O sea, ese cilindro hay que recortarle todo esto que le quedó ahí suelto. Ojalá todas las fotos fueran así para poder hacer mejor la observación. Bueno, entonces por lo menos hay que arreglar ese cilindro, pero me parece como si tuviera ese cilindro 2 metros de alto. Esta se ve gigante. Y sobre todo allá que atrás veo el cono, ese cono sí está como de 20 centímetros, ¿cierto? No, es porque también está encima del cubo. Ah, ok. Listo, entonces hay que pulir ese, sobre todo, cilindro. pulir ese cilindro y esa pirámide también está muy chueca. Entonces hay que pulirlo. Bueno, ahí menos mal que tomó esa foto ahí cerquita para poderle hacer la observación. Ahí como la primera como que no se le podía hacer la observación. Estas se ven bien, se ven pulidas, se ven... Bueno, ¿qué se aprendió al hacer estos sólidos? Se aprendió de la forma, se aprendió de la proporción, se aprendió de las texturas, se aprendió a la construcción, a la manufactura, a definir exactamente la forma. Esta amarilla, ¿son amarillas o es que es la luz? Shaira. Son amarillas, pero Ah, ok. Bueno, la esfera le quedó divina. Aquí también. Aquí se me fue el nombre. Esta es una niña. Veo en la fotico, pero no veo el Ella nombre. es Ana, profe, Ana Riaño. Ana. hola, Ustedes ya, Ana Riaño. Ana Riaño. Ustedes ya se conocen todos, ¿cierto? Más o menos. Más o menos. Ay, yo no Dentro de lo alcanzo. que Algo cabe. así, profe. Yo no alcanzo a conocerlos muy bien porque es que tengo como unos 150 estudiantes. Entonces no me puedo acordar de todos ahorita en este instante. Bueno, esta se ve como doblada, como, yo sé que es el papel, el cono sobre todo está choneto, arrugado. Ese cono sí toca hacerlo otra vez para que quede bien. Hay que pegar en el cilindro, hay que pegar bien la tapita por encima para que no quede... Ops. Para cortar bien, pegar bien. Entonces después cuando le hagan sus maquetas a la profesora Yolanda, entonces ella también les va a corregir ahí la presentación. Y vamos por acá, esta ya pasó, esta ya pasó. Y vamos en esta.
Entonces, listo, hay que arreglar ese cono. Hay que arreglar ese cono y poderlo tener mejor. Aquí esta se ve más pulida. Angie. Ya. Ana Reaño no me sale aquí. Esta sí me sale Angie Hernández. Está mejor, aunque proporcionalmente el cono está un poco más pequeño, pero no importa, no afecta. No afecta. Estas están hechas en cartón paja. La foto no está muy clara, pero bueno. Hay que pulir más esos bordes y pegar mucho mejor para que esas aristas queden muchísimo más pulidas. Paulina. Jimena. Bueno, profe. Jimena, veo ese cilindro como muy chueco, pero no sé si es como la foto. No has debido pintar esa esfera de ese color ahí morado. Pero se ve un poco más pulido. Esta está hecha en papel, ¿cierto? Jimena. En cartulina. Ah, en cartulina azul. Sí, señora. Ok. Aquí también falta como pegar bien, cortar bien. Aquí el cilindro, este es el de Juan Sebastián. Los bordes que queden bien cortados. Sí, entonces hay que pulirse más en la hechura del corte y del pegado. Fíjense ese final del cono, está ahí. A mí se me complicó con el cono porque como lo hice con cartón paja, no me da la flexibilidad sí. que en cartulina. Es dificilísimo, en cartón paja es difícil el cono. Como por En ahí mi cono, anteriormente veíamos mejor que me quedó. El mío, Sí, profe, ese el fue de Paulina Gutiérrez. No, a ustedes Yo les quedó perfecta la circunferencia, la esfera. Sí, les quedó bonito. Este que es el de Marrugo, Mario Marrugo. Hay como mucha luz. Bueno, ahí se ve ese cilindro también, está ahí como mal pegado, como que le faltó ahí pulirlo en el pegado. Entonces tienen que ser súper pulidos, o sea, perfecto. Que diga, este sí me quedó perfecto. Este sí me quedó perfecto. Entonces, no, este es el de... No me sale el nombre. Yo no sé por qué se me van a ir. Ah, ya sé por qué no me salen los nombres. Profe, ese es mío, de Santiago Marrugo. Santiago, sí, ya sé por qué no me salen los nombres. Porque ustedes se agregaron con el link y entonces yo no los ingresé a mi teléfono. El cubo se ve perfecto. El cubo se ve muy bien, el cilindro también se ve pulidito. La pirámide se ve ahí medio chonita. Falta pulimiento en las aristas. Y el cono también creo que en el bordecito le hace falta ahí ese pulimiento, pero necesito que las disponga. Todas las anteriores veo que hay una buena disposición. Ya ahorita les repito quién debe disponer mejor. Como esta es una buena disposición. Aquí falta como pulir bien los bordes a Jimena. A Jimena, como o sea, pegar bien las aristas para que le quede pulido, pero esta es una buena disposición
de los elementos para empezar a hacer el trazo. ¿Sí? Esta que tiene Jimena está buena para dibujarla. Tiene la sombra bien, la luz está bien. A veces, o sea, no le está entrando como una luz tan directa, seguramente es porque hay como una cortina, entonces no entra tan definida. Entonces fíjese la sombra que se ve de la circunferencia, de la esfera, perdón, entonces no está tan definido. Y esta sombra que se da ahí en la pirámide, no creo que sea del cubo. Yo creo que esa es una sombra tuya, Jimena. Sucede que al lado, cuando yo estaba tomando la foto, al lado tengo como el cuaderno y eso, entonces probablemente eso hizo que la luz no entrara bien. Pero yo puedo volver a tomar la foto y seguirme por esa. Exacto, entonces veo que hay esa sombra que da el cubo sobre la pirámide, es una forma ahí rara, y ahí lo que tiene que dar es una línea aquí y otra línea aquí, que es lo que se debería ver, así como se ve la sombra de la esfera sobre el cubo, ¿sí? Sí ve que se ve ahí redondo, entonces así se debe ver. Entonces, listo, tomarla de nuevo para que esa sombra que es como de otra cosa, como de, no sé, como si alguien estuviera por ahí parado y se interfirió, pero esa es una buena forma de disposición para hacer ese dibujo. Aquí el cilindro, Francisco. Sí, profe, aquí estoy. Profe, bueno, antes de que me corrija, yo había hecho esas figuras desde hace rato, pero ayer me trajeron un perrito y como las tenía en la mesita de la repisa del espejo, el perrito se me montó y empezó a jugar con ella, y como estaba la bolita de icopor, le cayó en gracia y cuando entré las encontré aplastadas. La subí ya como para cumplir con la tarea, pero obviamente yo sé que las tengo que volver a armar. A mí me pasó algo parecido con mi hermano. Empecé a jugar con la esfera, con el cubo y como son hechas de papel, pues lindo las arrugó. Listo, entonces hay que hacerlas bien, porque cuando las dibujen, pues yo les voy a decir, dibujen exactamente lo que ven ahí. Entonces, seguramente tienen que hacerlo diferente, no van a decir, ay, es que yo la hice recta, pero la figura, no, tienen que hacerla como está ahí. Entonces, si va a quedar chueca, pues está feo. Entonces, listo, ahí esta también se ve pulida, se ve un poquitico grande el cilindro y la y el cono, que es el que está allá atrás, se ven un poco más grandes, pero la pirámide, el cubo y esta pirámide, el cono es el que se ve como muy grande y el cilindro. Entonces, estas tres de abajo, Edwin, se ven muy bien, se ven, ya estas otras se ven como muy grandes, entonces, pero déjalas, no es para volverlas a repetir. Ahí vamos a hacer como una composición, como la imagen que les mostré, una composición, ¿sí? Una disposición de estos elementos para dibujarlo. Aquí veo la pirámide como muy pequeña y el cubo como muy grande, en esta que es de Valentina. Profe. Dime, Valentina. Lo que pasa es que compré primero compré la esfera sin ver bien el tamaño de las demás figuras. Entonces, ajá. Y la pirámide no me salía muy chueca, grande, entonces me desesperé y la hice pequeñita. El cubo... se va a desesperar por eso. Ay, es que yo soy muy ansiosa. Usted pero no, todos. Yo la voy a hacer otra vez. Todos son ansiosos, todos quieren todo ya rápido, inmediato.
No, o sea, toca con calma, toca... Y bueno, entonces, hacer las cosas porque sí ve que toca volverlas a hacer. Ujú. Bueno. Ya vi. Gracias. Esta rosadita está muy bonita. ¿Esta de quién es? ¿Esta rosada de quién es? Mía, profe. ¿Cómo es tu nombre? Es que no me sale aquí. Walber. ¿Cómo? Walber. ¿Walber? Sí, señora. ¿Y las pusiste en el piso? Sí, profe. Imagínate, ahí se van a ensuciar. Ah, no, pero, o sea, eso fue en el momento para tomarle la foto. Porque tengo Bueno, un hay desorden ahí. que pulirse, hay que ser ordenado también. Hay que pulirse en esas aristas que no veo bien pegadas, o sea, parece como si se hubiera pegado con colbón. A mí se me olvidó recalcarles que con colbón no se puede pegar ni el papel ni la cartulina porque se vuelve todo chueco. Hay que utilizar un pegante como el uju, como las caucholas, sí, que no Profesora, ¿el se ablandan UHV sirve? el UHU sí, sino que ese es más costoso, ¿no? Ese es bien caro, pero ese es perfecto. Yo adoro el UHU. Es lo mejor que puede haber para hacer maquetas, sino que ese es bien Profesora, costoso. profesora. La silicona. Profesora, ¿le puedo decirle algo sobre la goma? Es que aquí estoy viendo mucha gente que está usando demasiada excesiva goma. Eso no debería ser así. La gente está como echándole goma hacia lo más, le echa de mucho. La goma sí se puede usar en esos materiales, pero hay que saber disminuir, es una buena cantidad para la parte que va a pegar. Por eso es que se le arruga. Porque yo lo hice con goma y ahora que faltan 3, va a ver los míos y va a decir que usé goma y no se me arrugaron tanto. No llegaba al tuyo, bueno. Entonces aquí esos bordes de ese cilindro están muy feos y hay que arreglarlos, no se puede ver esos bordes porque queda eso ahí feo. Esta se ve más pulidas, estas 3 se ven un poco más, más claras, estas también se ven un poco más pulidas. Veo que el cilindro está como muy grande para el cono, pero bueno, ahí... pero ahí esa puede estar. El borde del cilindro también está muy feo. Y esa esfera, ¿qué es esto tan feo? ¿Esto de quién es? Profesor, ese con papel y cinta, que no pueden encontrar una esfera. Y cinta, pero y eso que está feo. Esa regálesela por ahí a uno de kinder. O al perrito para que juegue. Está muy feo eso. Entonces cuando yo le diga dibuje eso, entonces lo dibuja así chueco. Ese borde final, el borde de la pirámide, hay que pegarlo bien, hay que cortarlo, hay que refilarlo para que quede bien. Ese borde del cilindro también, que le quede esas aristas bien dibujadas. Bien cortadas y bien pegadas, perdón, para que las pueda dibujar bien. ¡Ay! ¿Y qué? Esto parece el mundo. ¿Este de quién es? Ese es el mío. Y las otras figuras están en la que sigue. Ah, es que son 2 fotos. Sí. Yo para hacer la figura usé marcador, por eso tiene las aristas como de color negro. Como de color horrible, diría yo. No, ese final de la pirámide está muy feo. Hay que pulirlas, hay que pulirlas. ¿Listo? O sea, por hoy trabajamos ahorita con esas, pero hay que pulirlas. Estas también hay que pulirlas.
falta la esfera. Falta ahí la esfera, esta también le falta mucho pulimiento y está muy arrugado el papel. Entonces hay que hacerla mucho mejor. Y esta, el cilindro está como chueco en la parte superior. La esfera le quedó perfecta. Listo. Muy bien, entonces vamos a hacer una disposición, o sea, como armar hacer una composición con estas figuras. Sí, o sea, cuando yo digo disposición es que las coloquemos apropiadamente para poder hacer el dibujo. Entonces, la disposición va a ser como, ya les voy a decir parecido a cómo. A esta, no, esta rosada no tanto, medio esa rosada. Esta disposición, por ejemplo, está bien. Sí, falta ahí la esfera en esta amarillita y blanca, la de Edwin, falta ahí la esfera. Pero esa disposición de Edwin es aceptable. Esta disposición de Francisco hay que cambiar ahí la pirámide, de pronto voltearla para algún lado, sobreponerla sobre el cilindro, sobre otro, ¿sí? Pero está bien el cilindro, la esfera, el cono, hay que cambiar esa pirámide y creo que ya le queda. Esa no, esa hay que moverla un poquito. Esta, la foto no nos ayuda mucho, pero creo que esta puede ser por el otro lado que queda perfecta. Pero esta es una buena disposición. Esta hay que de pronto inclinar el cilindro. Y entonces al inclinar el cilindro, creo que queda bien esta disposición. Aquí esta también está, ay. Esta hay que quitar ese cono de ahí y colocarlo en la parte de abajo inclinado. Y creo que ayuda mucho. Y mover un poquitico la pirámide hacia el centro y creo que queda mejor. Esta es una buena disposición, la de Ana. La de Ana está buena esa disposición. Esta, moverla un poquitico. Esta también, es que también las figuras están ahí chuecas. Esta disposición puede ser buena, pero veo que está ahí como que utilizando la hoja, entonces creo que le toca moverla. Pero bueno, ya hemos visto, esta no. Esta disposición está buena también, la de Luisa. La de Carolina también puede ser buena. Esta también, la de Murra. Yo sacaría un poquitico el cono, lo sacaría un poco más hacia alguno de los lados del cubo para que no quede como un sombrerito de un payasito, sino un poco más corrido. Esta hay que moverlas un poquito, están bien hechas, se ven buenas, aquí tienen un buen lejos, pero hay que hacerles otra disposición. Y bueno, esta sí hay que arreglarla del todo. Entonces, van a hacer primero las planas, que yo digo tan fea que es decir planas, pero... Pero son planas. Pero son planas, sí. Yo diría planchas, o sea, ya uno aquí le dice planchas. Ya en la universidad se llaman planchas. La plancha tal, la plancha de las letras, la plancha, sí, las planas como que las llamamos en kinder, algo así. Pero son eso. Y van a ver cómo van a soltar la mano y a mejorar. Entonces, vamos a trabajar esas
Van a empezar con la que vimos primero. Profe, algunos, el mío por lo menos no lo he visto, algunos faltaron. No, no creo. Ya Sí, pasé uno por uno. Pasó, A ver, no. voy a empezar a pasar, seguro era ahí. ¿Ahí estás viendo? Sí, profe, ya estoy viendo. Listo. ¿Y estás viendo las de abajo, todas las figuritas de abajo? Sí, pero la mía está... A ver, voy corriendo. Aún no está. Está mucho más allá, profe. Ahí tampoco. No. Ahí tampoco. Nada. Ahí es el final. A ver, la vuelvo a enviar, pero... Tampoco. Me voy a devolver aquí para buscar tu nombre. ¿Cómo es tu nombre? Diana Agudelo. Es literalmente la última. ¿La última? Ahí. Ah, Diana. No, Diana, sí hice la observación de esta. Sí la hice, que hay que pulir más los bordes de arriba y esta disposición creo que está buena. De pronto el cono lo volteas hacia un lado, ¿sí? Que no esté con la punta hacia arriba, sino inclinado y más hacia acá del cubo, que se vea un poco más. Ah, ok. Pero ahí las que dije que están buenas, pues las van a tratar de colocar así. Entonces, le toman una foto antes de iniciar a dibujarla. Profesora, o sea, yo podría cambiar mi disposición. Sí, la pueden cambiar, porque hay algunos que simplemente tomaron ahí la foto para mostrarme la maqueta, ¿sí? Simplemente también fue eso, pero algunos las colocaron de tal forma que quedaron tan bien que de una vez les digo que esa es una buena disposición. Listo, entonces vamos a empezar a dibujar estas planchas. Ya, esta es la primera parte esa de la expresión y ya seguramente esto ya es parte de la práctica y seguramente en sus otros semestres te van a decir, cuando le vean un profesor le vea un trazo feo, chueco, entonces le va a decir, es que usted no aprendió eso en primero, pues realmente sí lo vieron en primero. Entonces van a... Profe, no está compartiendo pantalla. No, ya la quité. Vale. ¿Cuáles son las primeras que vamos a empezar a hacer, profe? Usted disculpe. Dime, Murra. ¿Cuáles son las primeras planchas que vamos a empezar a hacer? Ahí les envié la presentación. Les envié la presentación al grupo de WhatsApp y a y aquí también que está en archivo. Entonces, búsquenla, que tal vez les pregunté y ninguno me contestó. Sí me dijeron que sí la habían visto aquí en el Teams. Está ahí en las dos. Señora. Entonces, la primera que van a hacer es la de... Profe, son esas planchas que es primero un cuadrado, luego un círculo, un rectángulo y una elipse.
Entonces, las que vamos a hacer son estas. Ahí estoy compartiendo. Esta es una plancha. Esta es otra plancha. Esta es la otra plancha. Esta es la otra plancha. Que le agregábamos un cuadrito más. Esta es la otra plancha. Esta es la otra plancha. Y la última es esta. Pero de ustedes. ¿Sí? Ustedes hacen esa conformación ahí que vimos. Entonces podemos retomar como esta para tener en cuenta. Cuando yo les decía, voltea el cono, ¿sí? Como esta de la parte superior derecha. Si hay unos conos que no se ven, entonces si lo inclinamos, pues se va a ver mucho mejor. Simplemente es hacer el trazo, o sea, lo están mirando y de donde lo estén mirando, entonces dicen, ay, pero es que esto está una perspectiva, que yo no sé cómo es la perspectiva. No importa, van dibujando lo que van viendo. Profesora, y una pregunta, todo esto contando las las planchas de la clase pasada, ¿cuándo las va a revisar? ¿O usted no las va a revisar? Se van a quedar en la bitácora. Claro que las voy a revisar porque si no, ¿cómo coloco notas? Okay. Pero ya le dije cómo. Profe, disculpe, pero esa es la diapositiva que usted mandó. Exacto. Sí. No, pero ahí mandaron yo... otra, que no. Ustedes tienen que... Esa ¿Cuál fue la es, ¿cuál primera es? plancha que hicieron? Murra la mandó en el grupo. ¿Cuál Yo fue la la envié al primera grupo. plancha que se hizo? La de las líneas, profe. ¿Cuáles líneas? Porque todas fueron de líneas. Que eran 7 páginas. Profe, Por si eso, quiere yo comparto 5 pantalla y le muestro milímetros. cuáles. Páginas, no, hojas. Sí, 14 páginas y 7 hojas. Páginas. Sí, profe, porque usted nos dijo que hiciéramos unas de la parte de atrás y unas de la parte de adelante de la hoja. Sí, listo, son hojas. Entonces, estas le toman una foto y las colocan en un archivo de PowerPoint, las van teniendo ahí. Yo ya llego el momento que le digo, listo, páseme su archivo, y yo ya la reviso y le pongo nota. Entonces lo van haciendo. Ahoritica no. Cuando termine la clase lo van haciendo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Tú qué me preguntaste? ¿Quién me preguntó? Me preguntó... Ana Isabel fue la que me preguntó. Bueno, no vi porque tenía aquí prendida eso. Entonces, van a empezar a dibujar, ¿sí? Esa primera, que es la de las formas. ¿Y cómo? Acuérdense de la intensidad que les dije. Y ya en un momento les digo para que prendan su cámara. Profe, una preguntita. Dime. Sé que obviamente no creo que nos dé tiempo de hacerlo hoy, pero yo igual le quiero preguntar para no tener la duda. Cuando vayamos a hacer las disposiciones de las maquetas que hicimos, tenemos que tomarle fotos para que usted sepa lo que nosotros dibujamos, ¿verdad? A las 4 disposiciones. Sí, ya lo había dicho. Entonces, disponen ahí, le toman una foto, ahí donde está, le toman la foto. Ya, le toman la foto y empieza a dibujar. Entonces, ya vamos a ver en esa plancha que ustedes hacen, le intersectan ahí la foto encima o al lado, y entonces yo voy a ver que eso que se hizo en maqueta se arregló y se dibujó y fue la misma. Y no como están aquí sacadas de internet. Te dice, profe, mire, eso fue lo que dibujó, lo que dibujé, me quedó perfecta. Sí.
¿Listo, chicos? Entonces empiecen y ya en un momentico les digo que me envíen una de las que están haciendo, o sea, si van haciendo en orden, ya sé más o menos cuánto se demora cada uno en una, y les digo, envíenme así como enviaron estas, y les hago las observaciones al trazo del dibujo que están haciendo. ¿Listo? Profe, es necesario Sí, que a señora. las primeras le pongamos las líneas horizontales, ¿verdad? Así como está la referencia. O sea, tal cual. ¿Quién no